Mi nombre es Jesús Eduardo Fernández Huerta, soy de Puracé, Cauca. Estoy radicado en la ciudad de Popayán, Cauca, desde hace 10 años. Actualmente estoy culminando estudios en la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca. Jesús, quisiera saber cómo es tu proceso creativo. Uno se da cuenta en tu obra, digamos, que vos tenés diferentes, trabajas con diferentes materiales, con diferentes medios o lenguajes artísticos. Entonces quisiera saber cómo abordás la imagen, cómo pensás, concebís una obra. Sí, que nos contés todo ese proceso, ¿no? Eh, es importante dentro del proceso creativo tener en cuenta realmente, al principio hablaba sobre la construcción de la memoria a través del fragmento, ¿no? Los materiales que utilizo básicamente dentro de mi proceso se han ido transformando de acuerdo a lo que uno entiende con respecto a memoria, y cuando uno habla de memoria pues básicamente es pasado, ¿no? Y cuando nos remitimos a pasado nos damos cuenta que estamos inmersos o está dentro de ese pasado está una memoria indígena, una memoria del blanco, una memoria del indio, que es lo que yo siempre he dicho. Para ello, para irme encontrando poco a poco con ese lenguaje y ese proceso, ha sido importante empezar a mirar conceptualmente qué es fragilidad, qué es memoria, pero tras de eso, dentro del lenguaje artístico, nosotros tenemos que demostrarlo a través de algo matérico, un objeto. Empiezo a plantear los temas de memoria, pero más ligadamente hacia lo que es la fragilidad. Los materiales que todo el tiempo uso son materiales frágiles, son materiales que cuentan sí de una memoria, o sea, por ejemplo, las máscaras de achote, las máscaras de chonta, máscaras de totumo, semillas, son materiales muy frágiles, y que por lo general ya han tenido una temporalidad y que cuentan algo más allá de lo que es simplemente el achote, digamos, dentro de lo contemporáneo que es para las sopas. Pero entre las comunidades indígenas no se utilizaba el achote para la sopa. Tenía otro contexto, otro concepto totalmente diferente u otra utilidad totalmente diferente. Pero ¿de dónde estriba básicamente utilizar ese tipo de materiales? Es porque, como le comentaba hace rato a Julián, lo que sucedía con el oro es que el oro en nuestras comunidades precolombinas, digámoslo así, esto se fundía y tenía otra utilidad. O sea, aparte del carácter ritualesco, entre comillas, tenía otra utilidad. Lo que pasa con las máscaras es que pues tiene su tiempo, tiene su elaboración, muy meticuloso. Tras de eso el estudio del material es esto de que si la queman, no sucede lo mismo con el oro, que si la tocas muy duro, se daña. Entonces planteo algo así como no estamos en un momento para estar jugando con la memoria ni con la identidad. Tenemos un momento en que las cosas tenemos que tratarlas con cuidado. En el momento en que, por ejemplo, eh, no cuidemos estos objetos, no cuidemos en síntesis esa memoria, no vamos a terminar reconociéndonos en nada. Y lo del proceso, lo de la construcción de imagen y de obra. La construcción de la imagen de la obra, en muchas parto desde el Museo del Oro, y lo que hago es tomar fragmentos, pequeñas partes, y a través de las pequeñas partes construyo fractales. Y si te das cuenta, por ejemplo, las máscaras son como fractales, pero que al fin de cuentas arman algo, arman una figura. Y esas figuras, obviamente, esquematizando, tienen mucho que ver, por ejemplo, con posiciones, de deidad del jaguar, de guerreros que hacían parte, digamos, digámoslo así, de una cultura, de una región. Quisiera preguntarte, Jesús, ¿desde cuándo comenzó el taller? ¿Cómo empezaste a reunir las obras? ¿Cuándo decidiste tener un espacio propio para la producción? Que es muy difícil, digamos, en nuestro ámbito, ¿no? Tener ese criterio para formar tu propio taller. ¿Cómo lo tenés, no? El taller se ha venido proponiendo yo creo que desde el primer semestre. O sea, trabajando en la finca, teniendo un espacio pequeño, como todo artista cuando empieza, cuando es pequeño, empieza teniendo. O sea, las colecciones y todos los trabajos se han venido recopilando durante más de 5 años. Algunos trabajos que tengo aquí en el taller, como por ejemplo que son los estudios de las máscaras, tienen casi como 10 años.
y que es casi, las máscaras para mí es casi como el principio y fin de la obra, la que encierra prácticamente lo que soy y lo que seré. ¿Y de dónde surge? A mí me gusta mucho interactuar con las obras de mis compañeros porque uno a través del arte entiende que es historia y que cada uno de los artistas y de los compañeros tiene una historia que cuenta a través de la memoria que se relata lo que gira el entorno de él. Entonces a mí me gusta mucho a veces hablar con los compañeros de que me gusta a veces pararme en mi estudio y mirar que cada uno va contando la historia del país, la historia de la nación por fragmentos. Y es chévere reencontrarse y darse cuenta realmente que eso es identidad, que eso a la hora del té es memoria. El estudio está abierto básicamente a artistas, amigos, compañeros que quieran mostrar también sus cosas. El artista que es invitado en esta ocasión al estudio es José Augusto Gaviria, que está haciendo una propuesta de informalista con respecto a la pintura. Dentro del estudio también encontramos obras de otros artistas que están moviéndose dentro del ámbito de las artes, como por ejemplo el compañero Eider Yangana, Gustavo Ñáñez, eh, Julián Pito, también que hace parte de la misma colección que estoy, digámoslo, como adquiriendo en el estudio. Obras de Manuel Muelas, de Aldibey Tálaga, de Ingrid, grabados de Jorge Hernán Cuella, de Juan Pablo Erazo. También tenemos unas nuevas pinturas de Miguel, de José Miel, y ya el estudio es básicamente como el lugar donde el artista hace o gesta toda su obra, todo su pensar, para posteriormente socializarlo al público, bien sea en un museo o en exteriorizando, o en la parte de la ciudad, en cualquier parte de la ciudad. Es eso. Ahora que tengo una pregunta. ¿Vos crees que el éxito del artista se debe a su propio estudio, a su lugar de trabajo? El lugar es importante, sí, pero lo que es más importante es el hacer y estudiar todo el tiempo la época, los requerimientos que da la época y sobre todo pienso que más que todo es como salirse del yo, del artista y pensar más en lo social. Jesús, vemos aquí en tu estudio unos instrumentos como el tambor, unas guitarras, flautas, instrumentos de viento. De alguna u otra forma, esos elementos musicales tienen una relación también con tu obra, con tu proceso como artista. Todo el tiempo. No concibo obra donde no esté la música. La música para mí es armonía, la música conecta. Muchos de los objetos o llamémosle obras o esculturas que tengo aquí en el taller, la música hace que se detone más, sea porque hay un tiempo del pasado que resucita en el presente con la música. Entonces, y la música tiene lenguajes que obviamente que, si te pudiste dar cuenta, trascienden a la palabra. Todo el tiempo la música conecta cosas que uno no puede decir con la palabra, lo dice con la música. Entonces lo que hace con los instrumentos es todo el tiempo hablar de una armonía y como que conectar un poco más, o sea, con eso que a veces hablo cuando hablo a veces de reconstrucción o de memoria. O sea, los instrumentos también tienen una jugada bastante importante ahí. Y toda esa relación está ligada a tu comunidad, del lugar donde procedes. Sí, desde muy pequeños las chirimías siempre me sacaban de la casa. Eh, el tambor y principalmente siempre fue como el gran aliado, llamémoslo así, ese llamado, como dice el compañero Manuel o el compañero Eider, hacia algo que aparentemente es desconocido, pero que yo creo que es muy conocido. Y en mi pueblo totalmente siempre en diciembre, ahorita en esta época, las chirimías son constantes.